14 de octubre del 2016, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a su programa Contacto Directo. Hoy son nuestros invitados Enrique Herrería, jurista. La investigación en torno al exgerente de Petroecuador, Carlos Pareja Yannuzeli, el monto de los contratos firmados, su salida del país, ya que aún no se han presentado cargos en su contra. ¿Qué delito configura en esta investigación la red de corrupción en Petroecuador? Lo vamos a examinar. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. ¿Qué tal, Denis? Buen día, ¿cómo te va? Muy bien, Estefi, amigos televidentes, buenos días. Alrededor del mayor caso de corrupción que ha tenido que afrontar este gobierno, vamos a revisar, antes de iniciar la entrevista, qué es lo último a lo que han hecho referencia el fiscal general del Estado, Galo Chiriboga, Mauro Andino, asambleísta de Alianza País y presidente de la Comisión de Justicia, así como el contralor, Carlos Pollitt. Efectivamente, así tenemos una información de que él salió del país. Lamentablemente esto ocurre porque la asistencia penal que nosotros solicitamos y los resultados que hoy el país conoce es gracias al trabajo de la Fiscalía en cooperación con Panamá. Y por lo tanto, hasta ese momento no teníamos los elementos que nos permitan tener la claridad que actualmente presumimos tener. Reprochable desde todo punto de vista la actitud de Carlos Pareja. Cuando nosotros dispusimos su comparecencia a la comisión, se evidenció que había inconsistencias en sus declaraciones juramentadas patrimoniales, que había inclusive indicios de enriquecimiento ilícito. Es decir, que allí y había elementos como para poder iniciar una instrucción fiscal y ordenar la prisión preventiva. Los hallazgos ya están por resolverse y serán puestos a las autoridades. En el caso de Alex Bravo, ¿qué es lo que se estableció? Indicios de responsabilidad penal a él, a Reyes, a Manzano y otros más. ¿No justificaron los bienes? Así es. Señor Contralor, el fin de semana... No fueron justificados, efectivamente. El gobierno, a la hora de presentar las denuncias sobre la traición, pero lo más grave, sobre la corrupción de algunos ex compañeros de la revolución, ex funcionarios de gobierno y otros que no saben ni siquiera cómo llegaron a serlos, porque resulta que nadie los conoce, decíamos que a la hora de presentar públicamente esas denuncias se los acusa, juzga y sentencia. En base a esta conducta y tomando en cuenta todo lo que se ha dicho de Carlos Pareja Yannuzeli y que recién el próximo 21 de octubre se va a desarrollar la audiencia de vinculación, ¿se podría decir que se ha violado el debido proceso? Doctor Enrique Herrería, muy buenos días. No, de ninguna manera, porque esa garantía del derecho al debido proceso, que es la presunción de inocencia, no se destruye cuando ya aparecen indicios graves que hacen presumir que un funcionario público, cualquier persona, ha incurrido en alguna infracción. Lo que sí es importante señalar es que todos estos funcionarios que están obligados al control de los funcionarios públicos para evitar de que se cometan defraudaciones, tienen una actitud tibia, para no decir risible, cuando empiezan a endosarse responsabilidades de la impunidad que existe en el país. La primera consideración que cabe hacer es: el gran responsable por la descomposición moral que vive el Ecuador se llama Rafael Correa Delgado. Él es el responsable de que estén en las importantes funciones del Estado personas que hacen el papel casi de mozos de librea del poder político. En consecuencia, nosotros estamos viendo que ninguna de las personas que tienen responsabilidad del control sobre estos actos de corrupción señalan el delito principal que ha cometido el señor Carlos Pareja, que es el de lavado de activos. Si revisa cualquiera de estos funcionarios públicos el artículo 317 del Código Orgánico Integral Penal, se van a encontrar que ahí está perfectamente descrito el delito de lavado de activos, que pasa no solamente por una severa sanción que va de 10 a 13 años, sino también por la incautación de todos los ilícitos, de todo el patrimonio de los responsables de cualquier tipo de infracción que sea contra la administración pública. Ahora, doctor, la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional, investigando los papeles de Panamá, se encontró con que algunos funcionarios del gobierno estaban involucrados en algunas irregularidades. Lo dice Mauro Andino, se encontraron indicios de responsabilidad penal y, sin embargo, la Fiscalía, ni la Comisión de Fiscalización hicieron absolutamente nada. Tiene que venir
el Ejecutivo a dictar sentencia para que entonces se tomen ciertas acciones que se puede colegir de esto. Pero no es dictar sentencia, es únicamente hacer una declaración respecto de que hay infracciones que son inocultables. No me quiero referir ni siquiera que desde hace meses Fernando Villavicencio había señalado todas estas irregularidades o infracciones, sino también desde el mes de junio los primeros días del mes de junio, en la propia comisión en la que está el asambleísta Cristian Viteri, se comprobó de que había cometido el delito de perjurio, una declaración patrimonial juramentada de Carlos Pareja, donde no incluía estos patrimonios que tenía. Sin embargo, de lo cual ni el propio asambleísta Viteri, a quien le reconozco el mérito de haber hecho la investigación, ni siquiera Mauro Andino como presidente de la comisión, que debía haber presentado la denuncia, ni siquiera la señora Gabriela Rivadeneira como representante del Consejo Administrativo de la Legislatura, ni peor Galo Chiriboga, que no puede estar investigando los Panama Papers cuando él está involucrado en los Panama Papers, ni tampoco el Contralor conocemos que se ha pronunciado al respecto. Por lo tanto, al día de hoy, no existe ni siquiera una medida cautelar en contra de Carlos Pareja, no se ha ordenado el embargo, la retención, la prohibición de salida del país, absolutamente nada. Peor pues la prisión preventiva, que sabemos que solamente está dedicada para quienes son críticos o adversarios del gobierno. No es dictar sentencia, doctor, cuando las investigaciones de Fernando Villavicencio, a las que usted ha hecho referencia, además, la investigación que realizó la Comisión de Justicia, donde asambleístas de Alianza País, Cristian Viteri, Mauro Andino y otros, logran determinar que hay indicios de responsabilidad. Y el fiscal no hace nada, la Comisión de Fiscalización no hace nada, la presidenta de la Asamblea no hace nada, sino solo hasta que viene el Ejecutivo y dice, hemos encontrado esto, entonces sí, se empieza a mover esa aceitada maquinaria de la función judicial. Pero no se ha movido nada, con todo respeto, Len. Ahí lo que ha habido es una declaración del secretario jurídico de la Presidencia de la República de que ha cometido un delito Carlos Pareja. Pero procesalmente se ha hecho algo para que eso hubiera operado, hubiera sido imprescindible, porque aquí en este tipo de infracción no cabe ninguna medida cautelar sustitutiva a la prisión preventiva, porque es delito penado con reclusión. Estamos hablando de aquellos delitos graves de 5 años en adelante. Y más aún cuando se trata de lavado de activos, que ni siquiera se requiere informe del Contralor para poder procesar a Carlos Pareja. En consecuencia, lo que ha hecho es declaraciones el presidente, declaraciones el señor Alexis Vera, declaraciones una serie de funcionarios públicos, pero no le han solicitado, como es la obligación del fiscal, al juez o a la juez, para que dicte la medida cautelar de prisión preventiva. Lo que han hecho es exactamente lo que hicieron con Pedro Delgado, dejar que salga del país para después lamentarse de que es un mal funcionario, que los ha hecho quedar mal, que en el caso de Carlos Pareja, que es una lástima que un hombre honesto se haya convertido en delincuente. Yo lo conocí desde hace años a Carlos Pareja y efectivamente Carlos Pareja era un hombre respetable, su familia una familia respetable. En este gobierno fue que se corrompió Carlos Pareja, porque obviamente si no hay requisitos de licitación, si no hay requisitos de concurso de oferta, si el propio presidente de la República concurre a la cárcel en la cual va a visitar al ministro Carrión y cuando sale dice que es una injusticia que esté en la cárcel un hombre bueno como el ministro Carrión, obviamente en arca abierta el justo peca y además con la seguridad de que va a haber impunidad. El fiscal del Estado, Galo Chiriboga, dice que la asistencia penal internacional ha generado ciertas demoras en el caso. Sin embargo, a Fernando Villavicencio, para él se le solicitaron acciones urgentes, se allanó su casa en los días de la Navidad, buscando pruebas de un delito que todavía no termina de probarse. Carlos Pareja no tiene ni prisión preventiva, ni tampoco prohibición de salir del país. ¿Sabe quién tiene prohibición de salir del país? Fernando Villavicencio, que no le ha robado nada a nadie, peor al Estado. Esa es la justicia ecuatoriana, esos son los órganos de control, esa es la actitud indolente que tiene el presidente de la República para no sancionar los actos de corrupción de gente de su entorno. Carlos Pareja ha sido su amigo personal. El señor Alex Bravo ha salido con el presidente de la República y después dijo que lo desconocía. Estamos viendo que los grandes capos de los casos de corrupción en el país
no son sancionados y tengan la seguridad que pasará un tiempo, como el caso del señor Pedro Delgado, y se quedará disfrutando fuera del país del dinero mal habido, que no es el dinero del Estado, pues es el dinero de todos nosotros, es el dinero que se conculca el derecho de los ciudadanos para tener atención médica, para tener educación, para tener obras públicas. Ese es el dinero que se están robando los sinvergüenzas que están al frente de funciones del Estado. Yo quiero invitarlo, doctor, a escuchar al asambleísta Cristian Viteri, integrante de la Comisión de Justicia y uno de los que investigó a Pareja Yannuzeli en el pasado mes de junio. No solamente que firma 1.500 millones de dólares en contratos y todos estos que están aquí, sino que 1.500 millones. Aproximadamente 1.500 millones firma el señor Carlos Pareja, o 1.200 millones de dólares en contratos. Pero, digamos, los del problema son aquellos contratos que estaban por debajo de los 50 millones, que tenía la facultad de hacer las declaratorias de emergencia, contratar bajo este sistema del giro específico del negocio y adjudicarlos entre estos contratistas. Tiene que acusarse de peculado, pues, porque el artículo 278 del COIP establece que hay peculado cuando los servidores públicos utilizan en beneficio propio de terceros dineros públicos, y esto tiene una pena de libertad de 10 a 13 años. Así que no debe permitir la Fiscalía que se acuse de enriquecimiento ilícito ni de cohecho, sino del delito que realmente ha cometido. ¿Le llama la atención, doctor Herrería, que se hable de tráfico de influencias, de lavado de activos, de cohechos y se evite hablar de peculado? Aquí hay una concurrencia de infracciones. Reitero que reconozco el mérito de Cristian Viteri de haber estado investigando, pero el delito grave, el más grave que se debe perseguir porque tiene la pena mayor y además es el que posibilita no solamente la incautación de todo el patrimonio mal habido, sino también la sanción del duplo de todo lo ilícitamente recabado, es el artículo 317, que es lavado de activos. No le estén dando vuelta a otro. Igual que el peculado, igual que el cohecho, igual que el enriquecimiento ilícito, son delitos imprescriptibles. Por lo tanto, si quieren echarle tierra a este asunto, ya terminará este gobierno, y no solamente en el caso lamentable, a mi juicio, de Carlos Pareja, porque fue mi amigo, tendrá que irse a la cárcel, tendrá que sancionárselo, igual a una serie más de funcionarios que no se escaparán del delito de peculado, que no prescribe, y son muchísimos. ¿Y qué pasa con la oposición, doctor Herrería, que en todo esto ha mantenido silencio, que ni siquiera se ha dignado en acompañar las investigaciones? Y no hablemos de Fernando Villavicencio, porque el trabajo que estaba realizando era de carácter periodístico. Que hablemos de la oposición política. Yo ya no estoy vinculado partidistamente a ningún partido. Yo soy un opositor de este gobierno y del presidente de la República. Durante los 4 años que estuve en la legislatura cumplí mis obligaciones de fiscalizar y de legislar, y de fiscalizar y de denunciar a los corruptos, como en el caso de Pedro Delgado y muchos otros casos de corrupción que quedaron en la impunidad. Y ahora, obviamente, la función que tienen que hacer y lo que deben responder eso son los políticos y los asambleístas, que tienen la obligación no solamente de legislar, sino de fiscalizar. Por lo tanto, yo lo que hago es, igual que lo hace Fernando Villavicencio, igual que lo hacen múltiples ciudadanos, igual que lo hace ahora también Clever Jiménez, desde la sociedad civil cumplimos este deber constitucional de denunciar la corrupción, cosa que no hace, por ejemplo, la corporación el Consejo de Participación Ciudadana, que tiene entre sus obligaciones investigar, fiscalizar y denunciar los casos de corrupción, pero también no hacen absolutamente nada porque son amigos del gobierno y de Alianza País. ¿Interpreta usted, doctor Herrería, que ese silencio de los actuales políticos, de los actuales legisladores de oposición, es la respuesta al velo de duda que levantó el gobierno sobre los líderes de esa oposición que tienen dineros en paraísos fiscales? Es decir, ¿habría tenido éxito el régimen en el momento de estigmatizar a los líderes de la oposición, tanto que en el más probado caso de corrupción de este régimen, sus contradictores naturales prefieren hacerse un lado, quedarse callados? No creo que tenga relación a eso. Yo creo que hay algo de, no sé, de temor posiblemente a que ya han visto en el pasado de que a un asambleísta de los méritos, de la valentía, de la inteligencia de Clever Jiménez, inconstitucionalmente lo privaron de esta dignidad de asambleísta y por lo tanto no quieren meterse en Honduras. Pero si fuera así, si yo estuviera con esa preocupación, fuera asambleísta, yo renunciaría a mis funciones porque no estoy cumpliendo con la obligación a la cual me comprometí con los ecuatorianos. Doctor Enrique Herrería, gracias por acompañarnos esta mañana en Contacto Directo.